El documento que estás a punto de leer fue encontrado en una carpeta sellada en los archivos subterráneos del Vaticano, sección 16B, con acceso restringido incluso para cardenales de alto rango. No puedo revelar cómo obtuve estas informaciones, pero garantizo que cada palabra aquí transcrita ha sido verificada por 3 fuentes independientes. Algunos nombres han sido modificados por seguridad. Otros permanecen intactos porque ya no hay forma de protegerlos. Lo que le sucedió al Papa Pablo VI la noche del 29 de junio de 1972 permaneció en secreto durante décadas, hasta ahora. El verano romano castigaba la ciudad eterna con temperaturas superiores a 38 grados. Dentro de los aposentos papales, pese a los gruesos muros de piedra centenaria, el calor se filtraba como una presencia indeseada. Pablo VI no lograba conciliar el sueño. Desde hacía semanas un malestar lo acompañaba, no una enfermedad física diagnosticable por los médicos, que lo examinaban regularmente, sino algo más profundo, como una sombra en su alma. Algo se acerca a la iglesia. Había confidenciado a su secretario privado 3 días antes. La insomnio llevaba ya 5 noches consecutivas. El pontífice se incorporó y caminó hacia la ventana. La plaza de San Pedro estaba vacía a esa hora. Los enormes espacios que de día albergaban multitudes de fieles ahora parecían un desierto de piedra bañado por el claro de luna. Fue entonces cuando notó el silencio, un silencio absoluto, antinatural. Ni el murmullo distante del tráfico romano, ni el canto nocturno de los pájaros, ni el viento en los árboles de los jardines. Nada, como si el mundo hubiese dejado de respirar. Después llegó el olor. No resultaba desagradable, pero sí extraño. Una mezcla de incienso muy antiguo, tierra húmeda y algo metálico como cobre oxidado. Y entonces, la temperatura de la habitación descendió de golpe. En segundos, el aire tórrido del verano se convirtió en un frío cortante. Pablo VI pudo ver su propio aliento condensándose ante él. «Montini», susurró una voz detrás de él. El Papa se giró bruscamente. Nadie lo llamaba por su apellido desde su elección al papado. La voz era andrógina, ni masculina ni femenina, y parecía provenir de todos los rincones de la estancia al mismo tiempo. No había nadie allí, pero en la pared opuesta, las sombras parecían moverse de forma no natural, como si tuvieran densidad propia. Lo que fue sellado en San Giovanni Rotondo no permanecerá oculto, continuó la voz. Lo que Pío ocultó, regresará. El pacto está roto. El pontífice dio un paso tambaleante hasta una silla. Sus piernas se volvieron repentinamente débiles. San Giovanni Rotondo, el lugar donde el padre Pío había pasado gran parte de su vida y donde murió 4 años antes, en 1968. El padre Pío, el estigmatizado, el hombre que supuestamente llevó las llagas de Cristo, que podía estar en 2 lugares a la vez y que leía las almas como libros abiertos. El mismo hombre que Pablo VI, aún como cardenal, había ayudado a investigar décadas atrás, cuando el Vaticano sospechaba que sus milagros eran fraudes. «Escucha con atención, Montini», prosiguió la voz, ahora tan cerca que parecía hablarle al oído. Él no era lo que pensaban, no era un santo, era un guardián, y ahora que se ha ido, lo que contenía está liberándose. El Papa quiso pedir ayuda, pero descubrió que no podía hablar. Un peso invisible oprimía su pecho. Las sombras en la pared comenzaron a formar un patrón, algo parecido a una escritura antigua, símbolos que nunca había visto antes, pero que, de forma perturbadora, le resultaban vagamente familiares. Los estigmas no eran de él, eran nuestros, marcas del acuerdo, un cuerpo prestado para contener lo que no debía estar libre. Ahora regresamos al mundo, primero en los sueños, luego en la carne.
Aquella misma noche, a kilómetros de distancia, en la pequeña aldea de Pietramurata, el padre Alejandro Donati despertó gritando, bañado en sudor. Había soñado con el padre Pío, su antiguo mentor. En el sueño, el viejo capuchino estaba de pie ante una enorme puerta de piedra incrustada en la ladera de una montaña. Sangre brotaba no solo de sus manos estigmatizadas, sino de todo su cuerpo, y formaba extraños símbolos en el suelo. «¿Quieren volver, Alejandro?», decía el padre Pío en el sueño. «Están usando mis llagas como portales». El padre Alejandro había sido secretario no oficial del padre Pío en los últimos 2 años de su vida. Lo que pocos sabían era que, en ese periodo, él documentó meticulosamente conversaciones y confesiones del famoso monje que nunca fueron reveladas al público, ni siquiera a la jerarquía de la Iglesia. Anotaciones que mantenía escondidas en un compartimento secreto bajo el suelo de su modesta casa parroquial. Tras aquel sueño, sintiéndose impulsado por una fuerza inexplicable, Alejandro levantó la tabla suelta bajo su cama y sacó el paquete de cuadernos encuadernados en cuero. Encendió una vela. La electricidad parecía haber fallado en toda la aldea y abrió el primer volumen. La caligrafía temblorosa trazaba palabras que él mismo había escrito, pero que ahora parecían obra de otra mano. Julio de 1967. El padre Pío me llamó tras las confesiones de la tarde. Estaba exhausto, más pálido de lo normal. «Hay algo que necesito contarte», me dijo. «Algo que no puede ir por escrito mientras viva». Entonces me habló de lo que realmente sucedió en 1918, cuando aparecieron los estigmas. No fue Cristo quien lo marcó, como todos creen. Fue otra cosa, algo que encontró durante sus oraciones en la cueva de la montaña. Algo antiguo que necesitaba un huésped, un carcelero voluntario. Las llagas eran puntos de contacto, no con la divinidad, sino con otra realidad que amenazaba con desbordarse hacia la nuestra. Durante 50 años contuvo eso en su propio cuerpo, mediante el dolor constante y la oración. «Estoy cansado, Alejandro», me dijo. «Cuando me vaya, intentarán regresar. Debes encontrar a los otros guardianes». Alejandro cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Aquello no podía ser real. Debían ser solo las divagaciones de un hombre anciano y enfermo, o sus propias interpretaciones distorsionadas. Pero el sueño, y ahora el apagón en toda la aldea, y el extraño silencio allá afuera. Se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba las calles vacías. No había viento, ni un perro ladrando, ni el ruido lejano de coches. Y entonces lo vio. En el centro de la plaza una figura encapuchada lo observaba fijamente. Cuando sus miradas se cruzaron, la figura hizo un gesto con la mano, una señal que Alejandro reconoció al instante. Era uno de los signos secretos que el padre Pío enseñó solo a sus confidentes más cercanos. Un aviso de peligro inminente y necesidad de huida. En el Vaticano, el Papa Pablo VI recuperó finalmente la voz. «¿Qué quieres?», logró preguntar a la presencia invisible. «Queremos lo que siempre hemos querido, regresar. Este mundo fue nuestro antes que vuestros dioses. Antes de que vuestra especie dominara la tierra, fuimos desterrados, confinados en los intersticios entre realidades. El padre Pío fue el último de una antigua línea de guardianes. Ahora la línea está rota. El Papa alcanzó el crucifijo que siempre mantenía sobre su mesilla y lo alzó con mano temblorosa. En nombre de Cristo». Una risa gutural, como piedras triturándose, interrumpió sus palabras. «Vuestro Cristo conocía a los nuestros. En el desierto no fue tentado solo por lo que llamáis diablo, también por nosotros. Legiones nos llamó no por ser muchos, sino por ser tan antiguos como ejércitos. Somos lo que queda de los
que vinieron antes, los primeros, y regresaremos a través de los portales de carne que Pío mantenía cerrados con su dolor y su fe. La temperatura seguía cayendo. Cristales de hielo comenzaron a formarse en las puntas de los dedos del pontífice. El crucifijo en su mano ardía con un frío tan intenso que parecía fuego. Sabemos que enviasteis hombres a San Giovanni Rotondo, que mantuvisteis guardias alrededor de la tumba. Pero no importa su cuerpo, son las reliquias, la sangre preservada, los vendajes de los estigmas. Cada fragmento es un portal, y vuestros centinelas ya han caído. En ese instante, la puerta de la habitación papal se abrió de golpe. 2 guardias suizos entraron alarmados. ¡Santo Padre! Oímos voces. La presencia se disipó al instante. El calor del verano romano regresó a la estancia como una ola. Pablo VI, pálido y tembloroso, hizo un gesto para que se acercaran. «Contactad al cardenal Benelli de inmediato», ordenó con voz débil. «Dadle la orden de enviar al equipo especial a San Giovanni Rotondo. El protocolo Omega está activado». Los guardias intercambiaron miradas confusas, pero obedecieron sin rechistar. El protocolo Omega rara vez se mencionaba, y solo los más altos rangos del Vaticano conocían su significado. Era el código para situaciones que implicaban amenazas sobrenaturales directas a la Iglesia. No meros problemas teológicos, sino manifestaciones físicas de lo que el Vaticano clasificaba como entidades hostiles de origen indeterminado. Mientras tanto, en Pietramarota, el padre Alejandro metía varias mudas de ropa y sus preciados cuadernos en una mochila. La figura encapuchada había desaparecido de la plaza, pero él sabía que no había tiempo que perder. Las palabras del Padre Pío resonaban en su mente. «Si algún día ves la señal, no esperes al alba. Ve al lugar que te indiqué, encuentra al profesor, él sabrá qué hacer». La dirección que le dieron estaba en Turín. Un profesor de antropología llamado Gabriel Amort, a quien Alejandro nunca había conocido en persona, pero de quien el Padre Pío hablaba con gran respeto. Estudió lo que pocos se atrevieron a estudiar. Conoce la verdadera historia, la historia anterior a la historia. Conduciendo por la carretera desierta en su viejo Fiat, Alejandro no podía evitar mirar constantemente por el retrovisor. No veía luces de ningún vehículo detrás, pero la sensación de ser seguido no lo abandonaba. La radio del coche solo captaba estática, sin importar la frecuencia. Ocasionalmente, sin embargo, emergían palabras aisladas del ruido blanco, palabras en una lengua que no reconocía, pero que le provocaban escalofríos. La carretera serpenteaba entre colinas oscuras. Alejandro estaba a solo 30 kilómetros de su aldea cuando vio unas luces bloqueando el camino. Faros de vehículos y lo que parecían linternas en movimiento. Un control policial, improbable en esa ruta secundaria a esas horas. Redujo la velocidad, preparándose para detenerse cuando algo hizo que su sangre se helara. Entre las figuras en la carretera, iluminadas intermitentemente por los faros, había hombres vestidos con túnicas largas. Y sobre ellos, casi imperceptibles, en la oscuridad, formas flotantes que no debían existir. Siluetas translúcidas, contorsionadas en ángulos imposibles. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro giró el volante bruscamente, desviándose por un camino de tierra a la derecha. Una vía secundaria que sabía lo llevaría más tarde a una carretera principal, aunque de forma más larga. Los faros tras él se movieron de inmediato, iniciando la persecución. En el Vaticano se celebraba una reunión de emergencia en la sala privada junto a la biblioteca papal. Pablo VI, aún visiblemente afectado, hablaba en voz baja con el cardenal Benelli y un hombre de traje oscuro sin identificación visible.
En el centro de la mesa, un expediente antiguo con el sello de la Congregatio Sancti Officii, el antiguo nombre de lo que ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los informes de 1919 eran ciertos. Entonces, dijo el Vicentosientus, hombre de traje, hojeando documentos amarillentos. La investigación inicial sobre los estigmas del Padre Pío no se debió al escepticismo teológico, sino a sospechas de que algo mucho más inusual estaba ocurriendo. El cardenal Gasparri sospechaba, respondió Pablo VI, envió investigadores que no eran simples teólogos, eran expertos en lo oculto, hombres que habían estudiado manifestaciones similares en otras partes del mundo. Lo que encontraron se mantuvo en el secreto más absoluto. El cardenal Benelli señaló una fotografía en blanco y negro del archivo, una imagen desvanecida del joven Padre Pío mostrando sus estigmas recién aparecidos. Fíjense en la disposición de la sangre alrededor de las heridas. No es aleatoria, son símbolos, los mismos que aparecieron en aquel hallazgo arqueológico en Turquía en 1908. Göbekli Tepe, susurró el hombre de traje. El templo enterrado, con al menos 12.000 años de antigüedad, más antiguo que cualquier civilización conocida, completó Pablo VI. Construido cuando nuestros antepasados aún eran cazadores-recolectores primitivos, excepto que no pudo haber sido construido por ellos, interrumpió el cardenal Benelli. La sofisticación astronómica, los símbolos matemáticos encontrados allí, adelantados milenios a su tiempo. El hombre de traje cerró el archivo lentamente. Siempre supusimos que esos conocimientos fueron impartidos por Dios a los primeros humanos, pero ¿y si fueron legados por otros, no divinos, no demoníacos en el sentido tradicional, sino anteriores, seres que ya habitaban la tierra cuando surgió la humanidad? Pablo VI entrelazó sus manos temblorosas. La entidad que me visitó habló de ser desterrada, confinada, habló de regresar. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Fue el cardenal Benelli quien finalmente lo rompió. Los 4 hombres que enviamos a San Giovanni Rotondo ayer aún no han establecido contacto. Envíen de inmediato a la unidad especial, ordenó el Papa, y contacten al profesor Amorth en Turín. Si alguien puede entender lo que enfrentamos, es él. En una autovía a 100 kilómetros de distancia, Alejandro conducía a alta velocidad, alternando la mirada entre la carretera y el retrovisor. El vehículo que lo perseguía había desaparecido tan misteriosamente como había surgido, pero ahora una niebla densa cubría el asfalto. Una anomalía meteorológica imposible en esa región y época del año. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose contra el viento, formando patrones que por momentos parecían rostros o figuras alargadas. Y en la mente de Alejandro comenzaron a formarse imágenes, recuerdos que no le pertenecían, visiones de lugares que jamás había visitado. Vio una cueva iluminada por una luz azulada, donde formas imposibles se desplazaban por las paredes. Vio al Padre Pío, joven y aterrorizado, arrodillado ante algo que su mente se negaba a procesar totalmente. Vio sangre formando símbolos en el suelo de piedra y oyó palabras en una lengua que le provocaba dolor de cabeza al intentar comprenderlas. Y luego, por un momento fugaz, vio algo más. Una verdad tan vasta y terrible que sintió su cordura tambalear al borde del abismo. La realidad tal como la conocemos era solo una delgada capa sobre abismos de existencia que la mente humana no estaba preparada para contemplar. Y ahora, esa capa se estaba rasgando. Alejandro parpadeó con fuerza, obligándose a enfocar la carretera.
La niebla comenzó a disiparse y divisó las luces de una ciudad en el horizonte. Monte San Miguel, Monte Sant'Angelo. Ya casi había llegado. Fue entonces cuando notó movimiento en el asiento del pasajero junto a él. Algo que antes no estaba. Un hombre anciano vestido con el hábito capuchino marrón. El Padre Pío, tal como en las fotografías que Alejandro conocía, salvo por sus ojos. Sus ojos no eran humanos. Eran ventanas a un vacío cósmico lleno de movimientos innombrables. «Están usando mi imagen», dijo la aparición con voz idéntica a la del Padre Pío, pero con una resonancia metálica. «Están usando mis recuerdos, mi conexión contigo». Alejandro casi perdió el control del coche. «No eres real», murmuró. «Es una alucinación». «Soy tan real como permitas que lo sea», respondió la figura. «Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que no debes ir a la cueva. Es una trampa. El profesor Amorth me dijo que fuera allí». Una sonrisa extraña, demasiado amplia para un rostro humano, se dibujó en los labios de la aparición. ¿Seguro que era él? Las líneas telefónicas son solo ondas en el aire, fáciles de interceptar, fáciles de imitar. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Y si era verdad? ¿Y si la llamada fue falsificada? ¿A dónde debo ir entonces?, preguntó sin saber por qué conversaba con una alucinación. «A Roma, al Vaticano. Lleva los cuadernos directamente al Papa. Él sabrá qué hacer». Algo en la sugerencia sonó mal a Alejandro. Si estas entidades eran tan poderosas, el Vaticano no sería el primer lugar que intentarían infiltrar, el centro del poder espiritual católico. «No», respondió con firmeza. «Seguiré el plan original». La expresión de la aparición cambió sutilmente. Un brillo depredador iluminó sus ojos alienígenas. «Cometes un error, Alejandro. Un error que costará no solo tu vida, sino tu alma. Si me equivoco, que Dios me ayude. Pero no creo que seas una manifestación divina, ni siquiera el espíritu del Padre Pío». La figura a su lado comenzó a transformarse, su forma humana distorsionándose, alargándose, convirtiéndose en algo que la mente de Alejandro se negaba a procesar. «Podrías tener un lugar en lo que está por venir», susurró la criatura con voz que ya no intentaba imitar. «Cuando el velo caiga por completo, quienes nos sirvan serán recompensados». Alejandro se aferró al crucifijo colgado en el espejo retrovisor del coche. «En nombre de Cristo». La criatura emitió un sonido entre risa y grito, y luego se disolvió en una niebla negra que fue absorbida fuera del coche por las rendijas de las ventanas. Alejandro respiró hondo, temblando, pero mantuvo el vehículo en la carretera. Minutos después, entraba en los límites de Monte San Miguel. Las calles estaban desiertas, lo cual no sorprendía, dado que casi eran las 4 de la mañana. En el centro se alzaba el santuario de San Miguel Arcángel, construido sobre una cueva donde, según la tradición, el arcángel se apareció en el siglo V. Alejandro aparcó y caminó hacia la entrada. Estaba cerrada, pero una figura solitaria se sentaba en los escalones, un hombre anciano de barba blanca con ropas sencillas de campesino. «Eres el cura de Pietramurata», dijo el hombre al acercarse. No era una pregunta. «Sí, busco a Víctor». «Soy yo. Te estaba esperando», respondió el anciano con dificultad para levantarse. «Ven, no es seguro quedarte expuesto». Lo condujo no por la entrada principal, sino hacia una puerta lateral casi invisible, camuflada en la roca. Con una llave antigua la abrió y le indicó que lo siguiera. Descendieron por una estrecha escalera tallada en la roca. El aire se volvía más frío y húmedo, y Alejandro comprendió que iban mucho más allá de la caverna turística conocida por los peregrinos. «Trajiste los cuadernos», dijo Víctor. «No es una pregunta». «Sí». «¿Cómo lo sabes?».
Porque yo estuve allí cuando todo comenzó, en 1918. Era un niño, asistente del ermitaño, que vivía en las cavernas inferiores. El hombre que el Padre Pío encontró antes del incidente. Llegaron a un amplio espacio subterráneo, iluminado por algunas linternas de aceite. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, unos claramente cristianos, otros muchísimo más viejos y extraños. En el centro había una mesa de piedra con objetos dispuestos con cuidado. Un cáliz, un libro muy antiguo y lo que parecía un paño manchado de sangre. Ese es uno de los vendajes originales de los estigmas del Padre Pío, explicó Víctor, señalando el paño. Preservado todos estos años como reliquia. Pero es más que eso. Es un ancla, una llave, un sello. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Alejandro, dejando su mochila con los cuadernos sobre la mesa. Esperaremos. Los otros guardianes están en camino. ¿Otros? ¿Crees que la Iglesia Católica es la única institución que conoce la verdad? La amenaza que enfrentamos trasciende religiones, trasciende el tiempo. Hay guardianes en muchas tradiciones, monjes budistas, rabinos cabalistas, chamanes, imanes sufíes. Todos parte de una red antigua dedicada a mantener el equilibrio, a preservar el velo intacto. ¿Y qué ocurrirá cuando lleguen? Víctor miró fijamente a Alejandro. Debe elegirse un nuevo guardián, alguien para continuar la labor del Padre Pío, alguien que asuma la responsabilidad, que sirva de recipiente. Una terrible comprensión se abrió paso en la mente de Alejandro. Y ese alguien debe ser alguien que ya tenga conexión con el anterior, alguien que conozca sus secretos, que entienda el sacrificio necesario. Alejandro retrocedió un paso. ¿Me hablas de mí? Víctor asintió lentamente. No es una decisión que se tome a la ligera, y debe ser voluntaria. Siempre lo es. ¿Y si me niego? Entonces buscaremos otra opción. Pero sin un nuevo guardián, el velo seguirá debilitándose, y lo que está más allá entrará finalmente. ¿Y qué es exactamente lo que está más allá? Víctor guardó silencio largo rato. Si te cuento todo ahora, podrías perder la cordura antes de decidir. Baste decir que son seres anteriores a la humanidad, anteriores incluso a nuestro concepto de tiempo. Algunos los llaman dioses, otros demonios. En textos antiguos se les llama los que esperan, o los anteriores, pero son solo nombres para lo innombrable. Alejandro se sentó lentamente en un banco de piedra, asimilando lo descubierto en las últimas horas. Su fe, su comprensión del mundo y de su propia religión, todo se reconfiguraba ante revelaciones que pocos humanos conocerían jamás. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó. Hasta el amanecer, respondió Víctor. Cuando los primeros rayos toquen la cima de la montaña, la ceremonia debe empezar o fracasar. ¿Y el Papa, el Vaticano, saben todo esto? Algunos sí, otros no. El conocimiento está compartimentado y protegido, incluso dentro de la jerarquía. Solo unos pocos conocen la verdad completa. Alejandro miró los cuadernos que había preservado tantos años, tantos secretos, tantas confesiones que nunca vieron la luz pública. Era este el verdadero propósito de recopilarlos, la preparación para un papel que jamás imaginó. Una última pregunta, dijo. Si acepto, ¿cómo será mi vida? Víctor suspiró. Aislamiento, dolor constante, visiones de lo que existe más allá del velo, pero también propósito, el más elevado que un ser humano puede tener. Proteger no solo a la humanidad, sino la propia realidad tal como la conocemos. Fuera de la caverna, fuerzas ocultas se movían en la oscuridad. En el Vaticano, el Papa y sus consejeros rastreaban patrones inexplicables, convergiendo en Monte Sant'Angelo. En la carretera, vehículos llevaban a los otros guardianes contra el tiempo. Y en dimensiones adyacentes a la nuestra,
Ellos observaban y esperaban, presionando contra un velo cada vez más frágil, ansiando el mundo que fue suyo antes de la luz, antes del orden, antes del tiempo como lo entendemos. Tú que lees este relato, tal vez te preguntes, ¿realmente estamos solos en nuestro universo? ¿O existen presencias más antiguas y poderosas, observando, aguardando más allá del umbral de la percepción humana? Y si las antiguas barreras se debilitan, ¿qué estarías dispuesto a sacrificar para mantenerlas intactas?